Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de 44 Voces, el programa de contenidos de 44 Strategy Studio, donde hablamos de cultura, audiencia y marca. Y hoy día tenemos un tema, la verdad, bastante trascendente, que es sexualidad y amor en tiempos líquidos. Y tenemos a una invitada espectacular, Valeria Rosales. Ella es directora y creadora y fundadora de Sexología Chile y ha hecho toda una labor de especialización en familia, en pareja y, por supuesto, en sexualidad con estudios europeos que ha traído a Chile exclusivamente para realizar varios talleres de los cuales vamos a hablar también a continuación. Vale, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y muchas gracias por la invitación. Perfecto. ¿Cómo abrir este tema del amor líquido? Y bueno, sabemos que hoy en día lo podemos ver en los mismos diccionarios con lo que se entablan conversaciones en redes sociales de estos temas. Ghosting, gaslighting, zombing, un montón de temáticas y decimos, Dios mío, ¿qué ha pasado con el amor? Que lo estamos hipercontextualizando todo el tiempo y llegamos a esta sensación de que los compromisos no se dan, la conexión con el deseo no se dan. ¿Qué nos está aconteciendo internamente? Estamos en una época como de falta de creatividad, un poco de caos. ¿Hay miedo? Yo no sé si hablaría de falta de creatividad, pero sí hablaría que las tecnologías y la globalización y como el sobreconsumo de muchas imágenes, la pornografía, en las cosas inmediatas, el tema de app de citas, digamos que hay una diversidad de prácticas y diversidad también de conocimiento que ha llevado a una sobreinformación, un sobreconsumo, y nos lleva también este capitalismo, nos lleva también a un capitalismo emocional y capitalismo de las relaciones. Entonces ahí ya nos lleva a esto, a relaciones más frágiles, relaciones más superficiales, por miedo tal vez a la vulnerabilidad, pero también el tema de si algo no me sirve, porque es como estilo food truck, como algo así como, o sea, food fat, como la comida rápida, si queremos esto es como una relación rápida, si no me satisface, porque pues es algo superficial, yo no me voy a forzar a mejorar la comunicación, si esta persona no me da el placer que yo quiero, lo cambio. Entonces hay un tema de consumo que al final es la paradoja que se llama de la elección, que tenemos tantas elecciones que al final es muy fácil cambiarlo y no me quedo en algo de querer mejorar el vínculo, la importancia de mejorarlo. Y también en esto de las últimas generaciones, lo que tú hablabas como del ghosting, zombing y todas estas como prácticas, también hay un tema de desapego y no me hago cargo de estas relaciones, es decir, no hay responsabilidad efectiva. Hay una infantilización, entonces asumimos que nos falta conectar con el adulto, ¿cierto? Con esta necesidad de en realidad mirar a un otro como legítimo otro y entender que las relaciones van pasando por procesos. Entonces Exacto. queremos esta satisfacción instantánea, como dices tú, pero ¿dónde está este cambio tan fuerte de switch que se ha dado donde dejamos de mirar ese espacio de interrelación de un compromiso real, de profundizar la relación de los vínculos? Ahora, ¿es solo la información o hay algo más, sientes tú? O sea, hay todo un tema con las tecnologías. O sea, el tema de, por ejemplo, todo este tema de las apps de citas que ha llevado también a esto de como una gran cantidad de elecciones que tú tienes. Como portafolio. Como el portafolio, claro, un portafolio en que al final tú puedes elegir y saber que si esta persona no te sirve, la cambio. Porque tengo una elección enorme también ahí. Entonces no me esfuerzo en el vínculo. No es necesario esforzarte en el vínculo si tienes esta gran cantidad de elecciones. Y también estamos hablando de que también hay una ruptura también importante, de que también el feminismo también ha venido con toda una ola también, digamos, de exigencias, por ejemplo, las relaciones heterosexuales, de que las mujeres también tienen placer, exigen disfrutar, pero también la carga mental y la carga doméstica que sea compartida. Entonces nos encontramos con que las masculinidades no están evolucionando al nivel que las mujeres también están exigiendo diferentes cambios. Entonces también ahí hay unas crisis de la heterosexualidad o de las relaciones heterosexuales que también llevan a cambiar estos vínculos también. Y también por el otro lado tenemos el tema de la pornografía, una hipersexualización de las redes sociales, en que también está como todo el tema de mostrar mucho el tema, mostrar los cuerpos como cuerpos que prácticamente se venden.
Es como este consumo Un capitalismo ahí también del cuerpo. consumo de los cuerpos, que también te lleva a un agotamiento, que se habla de un agotamiento emocional y un agotamiento sexual también, que entonces ahí aparecen también problemáticas sexuales también. Y si a ello le sumamos el día a día, el tema social, lo geopolítico, estamos entrando como en una suerte de mito de Sísifo, llegando muchas cargas constantemente y no sabemos en el fondo por dónde comenzar a trabajarnos. Y bueno, vemos la sexualidad prácticamente como algo un poco tabú, todavía se siente un poco eso acá en Latinoamérica o al menos en Chile. ¿Cómo lo ves tú, que has tenido experiencia también estudiando en Europa? ¿Cambia mucho la divergencia, la idiosincrasia, la manera de entender la sexualidad? Cambia porque hay todavía mucho machismo en todo lo que es Chile y Latinoamérica. Entonces ahí uno ve el tema de los vínculos. De los vínculos en donde mujeres con esta idea del amor romántico también soportan muchos estilos de violencia dentro del machismo, y entonces también hablamos de todo este tema de fragilidad de la mujer, que se habla también como en este machismo, de decir como la mujer es como una rosa frágil, etcétera, pero también nos estamos dando cuenta de eso no es así. No, eso así. las mujeres tienen muchísimo rendimiento, las mujeres son muy capaces de muchas cosas, entonces ahí también nos encontramos con estos quiebres. Y el tema, en los chilenos, por ejemplo, nos encontramos ahí mujeres con bajo deseo que se dan cuenta que, a ver, la carga mental y la carga doméstica, obvio que afecta. O sea, si la crianza, si estamos hablando de la crianza, y hablamos que últimamente han salido las cifras en relación a Chile, pero que las mujeres se encargan muchísimo más en la crianza y en lo doméstico del hombre, por supuesto que hay un agotamiento, y cuando estás cansada, el cansancio es como el enemigo número uno del deseo. Entonces, cuando se le hace entender a las personas, por supuesto que vas a estar cansada, si tienes que rendir en tu trabajo, estás a cargo de la crianza, es decir, tienes una doble jornada laboral también. Entonces... Y si a ello sumamos que biológicamente también somos muy distintos, nosotras el juego hormonal es claramente un tema y también nuestro cerebro funciona de maneras distintas. Entonces, ¿cómo llegar a esa alquimia, a ese entendimiento entre lo femenino y lo masculino? ¿Cómo podemos lograrlo a través de una sexualidad saludable? ¿Cuál es, desde tu perspectiva y tu experiencia, un camino para poder conectar con ese autoconocimiento sexual, más allá de estar en pareja, ¿sabes? Lo primero es como la pausa. La pausa en este mundo que es como tan vertiginoso, que siempre va todo muy acelerado, todo muy rápido. Esta idea de una performance en que tiene que ser todo exitoso. Digo, calma, la pausa. Aprender a disfrutarse, Hay gente que de repente es, ¿qué es lo que tú disfrutas hacer? Y no saben, porque realmente ya la vida los ha llevado a estar todo el tiempo en el rendimiento y ser como exitoso en todo. Entonces es, calma, vamos paso a paso. ¿Cuál sería tu placer diario? Ni siquiera a nivel sexual, pero recuperemos primero el deseo de disfrutar las cosas. Entonces, más bien yo diría, lo primero es detenerse en este mundo y empezar a buscar las cosas que las personas disfrutan. Esa es la primera parte. Y después, en la sexualidad, darse el tiempo de descubrir qué le gusta a cada uno. Entonces hay mucho el tema como del mindfulness sex, que se habla, que es exactamente como una plena conciencia de qué es lo que te gusta a ti, sin encontrarte con estas exigencias de los medios de comunicación, de las redes sociales, porque hay muchas veces que la gente se compara, pero es que yo no tengo esto, ya, pero ¿y a ti te gusta eso? ¿No? Entonces también es descubrirte, darse el tiempo del autodescubrimiento, de qué es lo que te gusta a nivel del placer, del erotismo, es darse espacio a la vivencia, a disfrutar sin exigencia, sin la idea de tengo que llegar al orgasmo, es decir, disfruta el proceso y qué es lo que te gusta y empieza a jugar con eso, tómalo como un juego también. Exacto, y diste con una palabra clave que es juego, que finalmente es lo creativo, como que nos hemos
alejado un poco de esa creatividad. Y dijiste también algo que es muy clave, que es la conexión con el deseo más allá de lo sexual. O sea, ¿qué quiero en realidad? ¿Qué anhelo? Y también qué temo perderme respecto a las experiencias que están ocurriendo y que están viviendo los otros. Eso también es un tema. Quizás alejarme un poco de ello, replegarme y empezar a vincularme a mí mismo más, ¿no? Totalmente, sí. Por lo que te decía, porque también está todo esto de las redes sociales, ya sea TikTok, Instagram y todas las aplicaciones que pueden haber, que hay una exigencia de rendimiento y de performance. Entonces, todos se ven afectados muchas veces porque dicen, yo no estoy rindiendo como lo que me está mostrando TikTok, o a mí no me está pasando esto, y entonces, pero es que no hay una normatividad, o sea, no, las cosas no son, tienen que ser así. Exacto. Es como la fantasía de la expectativa sexual también. Total. De este rendimiento que tenga todo que ser con esa performance de la Sí. cual tú hablas, que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, al final del día hay veces que las parejas lo único que quieren es llegar a casa y bueno, ya está, descansemos. No hay una posibilidad. Entonces, ¿cómo abrir ese espacio también para reconectar con esa creatividad? ¿Qué sientes que es importante Ahí está el tema, a nivel más sexual? A nivel sexual y tal vez a nivel de pareja es la primero conexión emocional, conexión de pareja. Las parejas muchas veces dejan de cultivar el deseo y el erotismo en pareja. Y esa es, yo diría, una gran falta, que la gente no sabe cultivar el deseo. Y yo les digo a las parejas, cuando comienzan una relación, generalmente se cultivan, porque se envían mensajes, se hacen citas, etcétera. Pero cuando las parejas ya empiezan a estar como a vivir juntos o ya llevan un tiempo estable, dejan de cultivarlo. Es decir, ya no tienen citas, ya no se dan momentos de conversas, de disfrute, de coqueteo, de seducción, ya no lo hacen. Entonces es volver a reencontrar cuáles son los momentos de deseo que te das con tu pareja. Tú le muestras que tú tienes deseo, hay juego en eso. Y ahí yo también me salgo un tema de, por ejemplo, hay mucha gente que dice, he perdido el deseo, ¿y a qué van? Van a los juguetes sexuales, dicen al tiro, abramos la relación. Que eso también es el abrirse al consumo rápidamente, porque necesito algo rápido que me solucione esto. Y también está el tema de, oye, podríamos ir a cultivar el deseo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que le gusta a cada uno? ¿Lo han hablado alguna vez? No, nunca. Las parejas. ¿Y qué es lo que te gusta que tu pareja hace en un encuentro sexual? No, tampoco lo hemos hablado. Y entonces, la comunicación sexual, que no significa la comunicación sexual hablar en el encuentro sexual necesariamente, sino estás tomando un café con tu pareja y hablan, oye, me encantó eso que hiciste anoche. Y eso falta, porque la gente es como, tiene relaciones sexuales, pero no habla de las relaciones sexuales, de qué es lo que le gusta en ese momento, qué es las cosas que disfruta. Y tampoco les falta también un descubrimiento del placer, del erotismo, qué cosas les gusta. Claro, y eso pasa por lo individual finalmente, pues sí, el cómo en el fondo yo me enfrento a mi sexualidad tiene que ver con, yo me enfrento en mi día a día, conmigo mismo, conmigo misma. Entonces hay un empoderamiento también cuando tú te sientes fluir en tu sexualidad, y eso es una forma natural en el fondo de vivirla después. El tema es que, claro, a lo mejor está esta competencia exacerbada por tener que ser de una manera determinada en la vida, y la verdad es que las personas están sintiendo ahora en este momento ese cansancio, se está sintiendo mucho. ¿Se siente en tu consulta? Totalmente. ¿Y cuáles son los casos que tú sientes que son más comunes? ¿Cuáles son los mayores mitos, tabús que tú puedes como entender? En el caso de mujeres, llegan muchas mujeres por bajo deseo, en general. Y en ¿Fingen mucho, dices tú? No necesariamente fingen. De hecho, lamentablemente, y hay una cifra que yo la encuentro dramática, que es más del 56% de las mujeres chilenas ceden a tener encuentros sexuales para no tener peleas con la pareja, porque si no después la pareja, hay chantaje emocional, hay manipulación emocional, la pareja deja de hablarles, como hay un castigo emocional. Entonces, gravísimo. Cuando yo les digo a las personas, cuando ceden a tener encuentros sexuales, la memoria del deseo dice, me forcé, yo no quería, no tenía ganas de tener encuentro sexual, pero me obligué de alguna manera porque para satisfacer a mi pareja. Y ahí que se va guardando, el deseo se va apagando. Entonces también está el tema de cómo cultivar el deseo sexual para ir aprendiendo de esta manera que el deseo no se apague. Entonces también ahí está el tema de cultivar el deseo sexual. No solamente implica abrir la gama del repertorio a nivel del deseo, es también un tema de descubrir qué es lo que te gusta, pero también aprender a poner límites y un autocuidado muy importante.
Entonces, en las mujeres yo veo eso, que hay mucha violencia en las relaciones, mucha obligación como deber ser, de tengo que tener relaciones sexuales porque estoy casada, etcétera. Eso es dramático, ver lo que es más de la mitad de las mujeres. En Chile cede. Entonces, eso y ceder no es, al final termina, no es consentir. No es consentir. No es consentir. Claro. Al final hay una coerción sexual, y la coerción sexual implica todo este tema de manipulación emocional, chantaje, violencia psicológica, etcétera. Bueno, y eso por el lado de las mujeres. Yo veo mucho eso. Las mujeres, el tema del bajo deseo, y también lamentablemente muchas violencias de carácter sexual. Eso me llega mucho en la consulta. A nivel familiar. A nivel familiar, incluso, ya sea de la fuerte. pareja, ya sea, Claro. ya sea también familiares que han hecho abusos, violaciones, Claro. etcétera. Así que también está toda esa parte dramática que digamos. La normalización. Que hay mucha también. violencia de carácter sexual. Y por el lado de los hombres hay mucho, digamos, eyaculación precoz, disfunción eréctil, y también un tema de hipersexualización, como una sobreutilización, que podríamos decir, de la pornografía, que termina dañando los encuentros sexuales. Es decir, cuando hay un consumo excesivo en la pornografía, está llegando mucha gente a decir: no estoy teniendo buenas erecciones, por ejemplo, o no estoy erotizándome, o no estoy teniendo el deseo suficiente para mantener una erección en mi encuentro sexual. Y cuando vemos es que, claro, hay un sobreconsumo de la pornografía que lleva a querer estímulos cada vez más intensos, y entonces después ya estás en el encuentro sexual y no te encuentras con los mismos estímulos. Entonces ahí también hay un tema... y también el tema de la performance, también las exigencias, los rendimientos. Entonces también hay un tema de como esta obligación que también muchos hombres sienten de tener que siempre estar rindiendo. Entonces también hay una cantidad de, yo diría, jóvenes que están utilizando Viagra cuando no lo necesitan, pero también en eso creen porque ven en las pornografías que el tema de cómo tiene que ser una erección. Entonces al final terminan con una sobreutilización de medicamentos que cuando los necesiten tal vez realmente ya no les va a servir. No, Entonces, qué tremendo. Entonces todas esas problemáticas es recurrente. También cuando generalmente llegan los hombres por temas de disfunción eréctil, la mayoría de los hombres te dice: esto no lo he conversado con nadie. Incluso es como, le oculté a mi pareja que vine a la consulta porque me da vergüenza. Entonces ahí cuando hablamos de los tabúes, hay un tema de los hombres, que si los hombres supieran que de repente tener una mala erección es normal, o sea, el deseo también se fluctúa y todas esas cosas. Entonces, cuando yo diría que los hombres compartan con sus amistades estos temas, verían que a muchos hombres también les pasa. Y que no es grave para nada. Entonces también está esa como exigencia de mostrarse como que se tiene una gran performance, un alto rendimiento a nivel sexual, pero ese miedo de decir: yo estoy con este problema. Claro. Y no lo quiero compartir con nadie. Entonces llegan con mucha vergüenza a la consulta, y cuando yo les digo: mira, es normal. Hay personas que llegan y es como: me pasó una vez, y ya creen, se dicen tengo disfunción eréctil, y es como: pero te pasó una vez. Entonces no estamos hablando de que sea algo recurrente tampoco. Entonces hay como esos como miedo: estoy fallando, entonces al tiro empecé con medicamentos. Claro, hay una autocrítica muy grande y siempre un mirar hacia afuera y ver finalmente una terapia quizás como el final de las posibilidades, ¿no? O tal vez sí consultar, pues, porque a veces hay gente que también, por esta sobreinformación que hablamos, intenta todos los medios alternativos, y de repente digo: oye, pero ChatGPT, ayúdame. Una terapia de sexología, como, ¿por qué? Porque de repente a mí me llega gente que ha probado 6 años diferentes tipos de tratamiento, y yo les digo: esto es re simple, son 12 sesiones y se te va a solucionar, por ejemplo, en el temas de eyaculación precoz, 12 sesiones, y vas a notar las diferencias porque vas a haber aprendido la gestión de la excitación. Y listo. Y te dicen: no, pero ¿cómo? Si yo he probado más de 6 años, no sé qué, y te dicen 1000 cosas, y es que no has probado sexología.
y con tratamientos específicos basados en evidencia que se han demostrado eficacia. Entonces también hay un tema de desinformación también de la sexología, profesionales de salud que también no saben de sexología a veces, entonces también no realizan las terapias pertinentes a veces también. Entonces hay de todo un poco. ¿Y qué pasa a nivel país? Porque tú tienes experiencia, claro, en el extranjero, que has traído a Chile también. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Bueno, lo interesante es que igual ahora en Chile empiezan a haber más sexólogos. O sea, cuando yo llegué inicialmente, hace como unos 8 años, había muy pocos sexólogos. Era porque no se podían formar acá en Chile. Pero ahora sí hay una formación de máster de sexología en Chile, entonces yo ya he empezado a encontrar que hay muchos más sexólogos y difundiendo temáticas de educación sexual, difundiendo qué es una disfunción sexual. O sea, hay mucha gente que no sabe qué hace un sexólogo. Entonces, eso también es importante para la gente. Un sexólogo trabaja en temáticas de la sexualidad humana y se puede trabajar en muchas cosas, como sexología clínica, trabaja más bien problemáticas sexuales, pero también está la sexología educacional, que trabajamos todo el tema de educación sexual, relaciones y afectividad. Entonces, también hay diferentes aspectos en la sexología. La diferencia que veo es, en algunos países, por ejemplo en Canadá, está la sexología como disciplina. Por ejemplo, tal como se estudia periodismo, psicología, también se estudia desde el bachiller la sexología. Entonces lo ven de una manera mucho más amplia porque ven que es un ámbito muy importante en la vida del ser humano y entonces hay divisiones de jurídica, forense, educacional, comunitaria, es muy amplia. Entonces es muy interesante ver que hay muchísimos modelos que se estudia la sexualidad. Y bueno, y todo el tema de las diversidades también, todas las temáticas, cómo va influyendo las diferentes, diferentes maneras elementos y maneras de entender, claro. exacto. Qué maravilloso. ¿Y a ti qué te apasiona de tu carrera en este momento? ¿Estás haciendo un doctorado también? ¿Cómo va esa profundización? En la sexología diría que es algo que me apasiona. Es tan interesante estudiar la sexualidad humana. En verdad es algo que te lleva a tomar como una postura, digamos, de los elementos que, como no sé si es decir que faltan, pero hay tanta carencia de educación a nivel sexual, afectiva y relacional, que yo creo que me apasiona un poco el tema de educar. El tema de falta tanto, también a nivel de derechos sexuales y reproductivos, falta tanto a nivel de profesionales de salud que sean más respetuosos, por ejemplo, en el tema de violencia obstétrica o en el tema de coerción. Entonces, yo, por ejemplo, en mi doctorado estoy trabajando cómo la violencia obstétrica afecta a nivel psicológico y sexual en las mujeres, porque llegan muchas mujeres con problemas sexuales, que sea, por ejemplo, vaginismo o dispareunia, que es imposibilidad de penetración o dolor en el encuentro sexual, y eso llegan muchas veces cuando empezamos a ver de dónde viene, y viene por haber sufrido una violencia obstétrica en que muchas mujeres sintieron como una violación muchas veces, o haber sufrido como una violencia de carácter sexual en el momento del parto. Entonces ahí yo estoy trabajando en hacer una caracterología un poco de qué es lo que está viviendo ahí las mujeres y cómo podemos ir yendo a ofrecerles también un tratamiento a las mujeres que han sufrido este tipo de violencia. Porque es un impacto muy grande en la sexualidad. Hay muchas mujeres que después de eso pueden caer con un estrés postraumático crónico, entonces decir, a mí me bajó el deseo nomás. Pero en verdad hay algo mucho más allá, hay un trauma. Hay un trauma, tocaste algo que es muy importante y ya sabemos el trauma, cómo afecta al cuerpo, está presente en cada una de nuestras células. A veces ignoramos esas profundizaciones que ahora nos está llevando la biología, la neurociencia, incluso la física cuántica también en el entendimiento de procesos que son más profundos cada vez. Totalmente, y en el trauma se está hablando mucho de el cuerpo lleva la cuenta de estar registrando todo. Entonces muchas veces las personas a nivel consciente no saben cómo les afecta, pero ahora lo bueno es que desde la psicotraumatología están apareciendo tratamientos en que uno puede ver qué es lo que ha registrado el cuerpo y poder trabajar, se llama desensibilizar y reprocesar el trauma de una manera efectiva y disminuir toda la sintomatología. Claro, porque hay que llegar a un estado de seguridad para poder encontrar el trauma quizás donde está registrado, porque
bueno, tiene que ver también con la memoria familiar, un montón de cosas. Yo creo que, bueno, el trabajo es con el inconsciente siempre, ¿no? Pero también en términos de esta sexualidad, el erotismo también. ¿Cómo ves que lo están viviendo hoy en día los chicos, las generaciones más jóvenes? ¿Entienden lo que es el erotismo? Eh, Exactamente, hay una falta de cultivo del erotismo y una falta de lo que te decía del cultivo del deseo. Por esto de esta sobreexposición, hipersexualización a través de las redes sociales, al final, al mostrarte todo el rato esta como cosificación del cuerpo, falta un tema de cultivar en el presente qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que tú disfrutas, cómo disfrutar, qué es el placer para ti, qué es el deseo para ti, las caricias, es decir, no ir a lo automático, no ir a lo que te vende el sistema. Entonces hay un tema ahí de mucho venta y publicidad que termina llevando una falta de cultivar, de cultivo. Claro, y hablábamos antes de esta entrevista en el Off the Record de los espacios también que se da en la sexualidad, en los programas de televisión, en los medios, y es tremendo que en una noticia, como estábamos comentando, Sí, se diera tanto tiempo de tanto exposición. como la venta de tu cuerpo por OnlyFans y que le den el espacio y decir, mira, con esto vas a ganar mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que le está quedando de aprendizaje a las adolescentes? Es vende tu cuerpo. Vende tu cuerpo porque con eso vas a ganar dinero. Entonces, frente a eso, y tal vez también hay un cuerpo que tiene que ser un tipo de canon de belleza, también exigencias, entonces también está todo el tema de los trastornos alimentarios. Entonces, también ahí hay una exigencia por todos lados de cómo tiene que ser tu cuerpo y vender tu cuerpo, de que sea deseable. Entonces, todo eso se pierde mucho el tema de cultivar el deseo. Y también cultivarlo en una relación, porque también hay una exigencia de todo el tema del rendimiento, de que tienes que estar disfrutando muchísimo, tener múltiples orgasmos todo el tiempo, entonces se vende todo el tiempo en que tienes que estar ahí full a un rendimiento que te muestran los medios de comunicación. Qué falacia finalmente, pues lo sabemos. Exacto. Oye, sí, y hay un tema también que me parece súper interesante que acotaste, que era la educación. ¿Y qué se está haciendo ahora en Chile en términos educativos? Que nos puedas a lo mejor dar como un registro. ¿Qué están haciendo tú como organización? ¿Están planteando algo en particular? Esta es el ESI por Chile, o sea, se me olvidó bien la sigla, pero hay un organismo de educación sexual integral que está llamando una convocatoria en abril bien grande de diferentes expertos sobre la educación sexual. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuáles son las faltas? Es decir, falta en Chile, lo tenemos claro. Faltan programas de educación sexual, de relaciones, afectividad y sexualidad, de diferentes ciclos vitales, de diferentes edades, etcétera. O sea, falta muchísimo. También falta, claro, por ejemplo, no se enseña a los profesores tampoco se enseña en psicología, entonces estamos hablando de que de repente a los profesores les dicen que se tienen que encargar, pero ¿de dónde lo sacan si nunca les enseñaron? O en psicología también, una psicóloga educacional le dicen, ya, hazte un curso de educación sexual, y dicen, ya, ahí tienen que aprender, pero tampoco tuvieron los cursos. Ahora de a poquito están empezando en las mallas curriculares, o sea, hay un cambio, sí, pero debería ser mayor. Y a nivel de educación sexual en Chile nos falta un montón. Ahí yo tengo, estamos creando algunos proyectos para lo que te estaba mencionando, como este programa de Sexología Chile, que antes estábamos solamente más dedicados al tema de la clínica y a formar a profesionales de salud, pero ahora lo vamos a ampliar tanto a público general y en el público general, tanto como para que la gente sepa por las problemáticas sexuales, pero también para los padres, como qué hago para hablar con mi hijo de educación sexual si es adolescente, y darles los materiales, como habla de esta manera, etcétera, o con tu hijo pequeño puedes leer este libro. Entonces la idea es como darle tips para que sea más fácil a los padres poder hablar de sexualidad con sus hijos. Y dar materiales a los profesores, también nos vamos a tema de las universidades con los protocolos de género. Hay
hay hartos elementos ahí porque se puede hacer muchísimo. Falta claramente una educación sexual con perspectiva de género y estamos en pañales en eso. O sea, en comparación, si tú me decías la comparación a nivel de Europa o comparación con Canadá, claro, no tenemos unos programas de educación sexual. ¿Qué se está haciendo allá que no se haga acá, siente? Que sería potente poder incorporar. Bueno, en Argentina estaba siendo muy importante e interesante todo el programa que tenían de educación sexual hasta este cambio de gobierno que retiró todos los elementos, pero falta una sistematización en cuáles son los contenidos básicos que sí o sí hay que dar en los ciclos vitales. Es decir, acá no puede ser que nuestros proyectos de educación sexual cada colegio elige lo que quiere. Entonces hay un colegio religiosos que dicen, ok, no vamos a hablar solo del amor. Solo el amor y la abstinencia. Entonces, ok, pero no, sí, y hay colegios así. Entonces ya hay colegios que te enseñan también sin perspectiva de género, entonces no existe las diversidades, no existe la comunidad LGBTIQ+, entonces no puede ser, es como negar la realidad. Entonces tenemos muchos colegios que como simplemente tienen que cumplir hacer un programa de educación sexual, ellos pueden elegir lo que quieran. Y ese es el gran error que necesitamos, que haya como un gran consenso, yo diría, de especialistas de la educación sexual en Chile y que se llegue a un mínimo de contenidos y es lo mínimo que se debería exigir en los colegios. Entonces, eso falta. No, ya es un camino por recorrer, pero no imposible. Así sí, que... no imposible, porque igual lo interesante es que hay mucha gente ahora interesada y están presionando porque es algo importante, por algo se habla, es y ya ahora, lo necesitamos, porque eso influye en nuestras relaciones a futuro, influye cómo los adolescentes están viviendo su sexualidad, influye tanto, podemos hablar también obviamente en el tema de cómo todas las infecciones de transmisión sexual van en aumento, pero también estamos hablando de aprender a cultivar una relación con responsabilidad afectiva, con los cuidados, no ejercer violencia en las relaciones, y todo eso influye, es la educación sexual, o sea, digamos, una educación para la vida relacional, afectiva y sexual. Eso es como globalmente la educación sexual. Hay gente que piensa, educación sexual, qué miedo que mis hijos aprendan eso, porque van a aprender sobre relaciones sexuales. No solamente eso, sino que es aprender a cultivar los vínculos, para aprender a cuidar los vínculos, aprender el autocuidado. Es tan importante que se les enseñe a las personas el autocuidado, los límites, el consentimiento y todos esos elementos. Con eso se haría una gran prevención de las violencias también. Totalmente. Y bueno, también sabemos que estamos en generaciones que son un tanto análogos, otras más digitales, ¿cierto? Millennials, generación Z, por último, van a estar en esta mirada. Pero ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones a futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Qué va a pasar con una generación beta, con una generación alfa, que están recién como naciendo, ¿no? ¿Cómo nos van a impactar la tecnología en estos desarrollos? Y no demasiado. Sí. ¿Qué has podido demasiado, porque también se vienen las relaciones con todo el tema de inteligencia artificial. Si uno puede decir, hay gente que dice ChatGPT es mi mejor amigo, claro, prácticamente. Tipo Her. Y hay gente que, claro, y hay gente que se enamora, hay gente que le dice, compórtate como mi pareja. Y entonces hay mucha gente que ya no quiere relacionarse. Hay digamos, hay una hiperconexión digital, pero un vacío existencial. Pero en la vida cotidiana no hay conexión. No hay conexión emocional, porque hay gente que está, de repente tú vas a un restaurante o cosas así, la gente está todo el rato con sus teléfonos. Los padres, cuando tú ves papás paseando a sus hijos en coche, están ahí, están con el bebé y están ahí todo el rato con su celular. Entonces no hay un contacto vincular. Y ese es una gran falta, porque después tú ves a los niños también, cuando están comiendo o algo así, es pantalla. Entonces, el vínculo, el desarrollo de un vínculo va a ser, hay una desconexión emocional, la falta de empatía, de querer todo rápido ya, porque si no, a mí me ponen la pantalla para que yo me calme, y eso ¿qué significa? Estímulos rápidos, y si me lo sacan, yo hago un berrinche y me tienen que calmar ya. Entonces también hay poca tolerancia a la frustración, querer vínculos rápidos, y cada vez va a ser más así, rápidos, que me satisfagan, o si no, chao.
¿Por qué? Quiero la inmediatez. Y entonces ahí viene eso, más el tema de lo que estábamos hablando antes también, la pornografía. El tema de la pornografía y el acceso de los adolescentes y los niños, de repente cada vez más chicos, al acceso de estas imágenes de repente de pornografía llevan, por ejemplo, en otros países, por ejemplo en Inglaterra, ya están viendo cómo esto está afectando en adolescentes de aumento de violencias de carácter sexual a sus pares. Entonces es cómo se regula eso. Porque antes de nuestras generaciones no tenían acceso a esa inmediatez del celular, o sea, nosotros crecimos con estos celulares de piedra prácticamente, y no con estos que todo el tiempo tienes diferentes videos, informaciones, etcétera. Entonces, yo veo que es como complejo, te diría complejo cómo viene el tema de la sexualidad con las realidades virtuales, con el tema de la falta de conexión de la gente. Es decir, hay varios filósofos que dicen hay que pausar y salirse y tomarse momentos sin las redes, sin... hacer una huelga digital. Claro, una huelga digital, más o menos, total. Huelga digital, huelga emocional. Hoy día se habla tanto de esos conceptos. Total. ¿Cierto? Y en torno a las relaciones, ¿tú ves que hay una apertura? ¿Sientes que la gente ya no está dispuesta a la monogamia porque sí? ¿Que hay sensaciones más de abrir a la experimentación desde otro lugar con más fuerza? ¿O siempre ha sido así? Bueno, exactamente lo que hablas también es un impacto a nivel de las nuevas generaciones. Es decir, cada vez las generaciones más nuevas, digamos, se abren a más diversidad de tipos de relaciones. Porque antes estamos hablando estaba todo el tema como la estabilidad y lo tradicional, y ahora vemos que hay muchas diferentes formas de tener relaciones. Entonces, ahí también implica también mucho cuidado. De responsabilidad afectiva también se habla. Y entonces también ahí está el error muchas veces también hay gente que se dice que es poliamorosa, pero no hay un cuidado de los vínculos. Entonces también hay una diversidad, pero que también es muy amplia, y al final es la diversidad del ser humano. Entonces, igual eso también es, yo diría, como entretenido e interesante, porque es dejar de tener estos moldes específicos que veníamos cargando antes desde la tradición y el matrimonio, etcétera, y ahora se habla tanto también de parejas que quieren vivir separados, parejas que a distancia, o sea, también la globalización nos ha llevado a que muchas parejas son de diferentes países o también tienen relaciones a distancia. Entonces hay una diversificación de tipos de relaciones y también de las diversidades sexuales también, que es muy amplia y va a seguir ampliándose. O sea, las categorías, por ejemplo, acá que nosotros tenemos de diversidad sexual son pocas en comparación a las que hay en Canadá, que en Canadá son como 30, 40 tipos de categorías, están como los dos espíritus y diferentes cosas que tú dices, wow, la cantidad de categorías. Y va a seguir siendo cada vez más, porque es tan amplia la diversidad humana. A mí me encanta, obvio. Yo estoy pro como diversidad en todo aspecto y de experimentación. Siento que nosotros nos experimentamos en el día a día y tenemos que abrirnos a esas posibilidades si es que nos sentimos llamados a ello. Y eso tiene que ver mucho también con la religiosidad, las doctrinas que de alguna manera han omitido nuestro deseo, han omitido lo primitivo, lo animal. Y yo creo que hoy en día estamos más dispuestos a hablar de eso también, ¿no? Totalmente. O sea, tenemos claro que el catolicismo es una estructura que censuró mucho la sexualidad. De hecho, hay tomos y tomos de cómo censuraban la masturbación, censuraban la sexualidad de la mujer, etcétera. Entonces, es bien interesante cuando uno ve la historia de la sexualidad, cómo ha habido mucha censura y también cómo está este control de la sexualidad a lo largo del tiempo. Entonces, ahora, claro, yo diría con toda la información y con todas las reflexiones de romper ciertas estructuras que siempre han estado ahí en el control, se abre esta diversidad y genial.
Sí, claro, que sea bienvenida. Que sea bienvenida, sí, total. Sí, pero con naturalidad, no con esta sensación de que lo estoy viviendo como en un oscurantismo y que voy a ser literalmente castigado o castigada, porque así le pasa a muchos jóvenes que de repente también con los que he podido conversar y es como, Dios mío, ¿y quién te dijo eso? O sea, ¿de Sí, dónde viene? Yo supongo que en tu totalmente. consulta tienes que ver mucho aquello también. Totalmente. ¿Cómo soy libre a través de mi cuerpo? ¿Cómo soy libre a través del sexo que soy capaz de darme a mí y de vivir mi erotismo y poder compartirlo con un otro? Totalmente. O por ejemplo en las parejas, cuando uno dice, oye, pero está bien que tener masturbación, y hay gente que dice, no, es que si estoy en pareja no tengo que masturbarme porque es mi pareja que la que me satisface. Y es como... se puede tener masturbación y estar en pareja. O sea, hay un tema de tú puedes cultivar tu deseo y llegar a tu satisfacción también en manera individual y no es como un requisito como solo las personas solteras llegan a la masturbación también. Entonces hay ahí harto tema de mitos, tabú, que no se habla, que es como no, eso tiene que ser así y es como no, las cosas... tienen mucha exigencia de repente de rendimiento o el tema a nivel de lo que tú decías, la religión censura un montón, entonces muchas veces llegan parejas con ciertas estructuras y cuando uno le habla del cultivar el deseo, hablar de lo sexual, les da mucha vergüenza. Y digo, ok, pero ustedes tienen relaciones sexuales, hay que ampliar ese repertorio. Ampliar el espectro. Bien, vale. Me hablaste también de que vas a comenzar a realizar talleres con Sexología Chile. ¿Qué nos podrías contar de eso? ¿Va a ser durante los próximos meses? Durante los próximos meses, sí. Estamos creando ya la plataforma, ya está prácticamente, que es de sexologiachile.com. Y ahí van a haber diferentes cursos, ya sea para profesionales de salud, que hay muchos profesionales interesados en ampliar sus conocimientos en temas de disfunciones sexuales, en diferentes problemáticas de sexualidad. También para profesores, todo lo que tema educación sexual y también para público general. En el público general la idea es diversidad de elementos, ya sea educación sexual como también hablar de las problemáticas sexuales, como que va a ir separado también a diferencias de valores, por supuesto, también formaciones más específicas, pero la idea es ampliar con diferentes conocimientos que muchas veces no llegan acá a Chile. Es decir, con conocimientos que hay, digamos, en Europa, en Canadá, que se está hablando de diferentes temáticas de sexología. La idea es mucha traducción de elementos y de todas las formaciones que he tenido, es poder empezar a difundir. Perfecto. Me encanta que estés abriendo también estos nuevos saberes que son tan necesarios, sobre todo para el público del área de la salud, para que haya una mayor educación y no llegar así de la nada a consulta y que sea finalmente la sexología lo último. Claro. Y que haya una medicación antes sin saber en profundidad qué acontece. Totalmente. Que no haya medicación en exceso o también que diferentes profesionales de salud, por ejemplo, lo que te decía de oncología, que también está la oncosexología, que habla del impacto del tema del cáncer, cómo puede afectar en las personas, y así, en diferentes áreas, cómo puede afectar la sexualidad, puede afectar alguna enfermedad en la sexualidad o cómo la sexualidad puede impactar a diferentes enfermedades. Entonces es importante considerarlo como una esfera importante en la vida de las personas y que hay que ampliarla, considerarla y saber que es importante cultivar lo que es el bienestar mental, pero también sexual en las personas. Eso, bien, vamos a estar a la espera de esos talleres entonces, vale, querida. Agradecerte por estar en esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Y agradecerles a ustedes también por estar acá, en el fondo, conectando con nosotras. Esperamos ahí sus comentarios y nos vemos en un próximo programa. Sí. Keep this frequency clear.